Estamos de regreso en edición nocturna. Hemos estado conversando con tres destacados abogados dominicanos sobre el tema del Ministerio Público y la labor que está llamada a desempeñar en la sociedad dominicana y si esa labor está siendo desempeñada adecuadamente conforme a las obligaciones que la ley y la Constitución le imponen al Ministerio Público. Al final del segmento anterior yo hice una pregunta, me gustaría saber su respuesta. Si esos dos instrumentos, si esos dos expedientes han sido bien instrumentados y existe la posibilidad de que haya un fallo a favor del Ministerio Público en ambos casos. Yo creo que primero debemos deslindar los dos expedientes porque no se encuentran en la misma situación actualmente. Y no tienen la misma calificación tampoco. Por demás. Ni la misma naturaleza. Pero supongamos que los dos estuvieran en la misma etapa procesal, quizá pudiéramos hacer un análisis más concreto de ambos, e incluso en términos comparativos. En el caso específico, por ejemplo, del caso de César el Abusador, que como bien señala Valentín, es una tipificación completamente distinta a la del caso de Brecht, es un expediente que incluso todavía no se encuentra instrumentado. El Ministerio Público apenas hizo los anuncios procesales, que le podríamos llamar así, a este inicio y este apoderamiento que realizó, de que se encuentra recabando pruebas, hizo tal como señala Valentín, los allanamientos y demás simultáneos, se encuentra en ese proceso de recabar, de construir el expediente, y no podríamos predecir quizás finalmente en qué devendría el resultado de ese proceso. Es un proceso, reitero, en ciernes, y veremos cómo se completa. Es probable que muchas personas que se encuentran vinculadas a la propia red no hayan sido todavía señaladas, no hayan sido identificadas. Es una red amplia de lavado, eso es indudable. Se desconocen incluso muchos mecanismos que pudieran haber utilizado. Solo se desconocen, por ejemplo, lo de los negocios nocturnos que se encontraban vinculados, pero de seguro deben haber otro tipo de mecanismos que se utilizaban. Y el alquiler de identidades para poder desarrollar alguna serie de... Todo ese tipo de cosas todavía se encuentra en esa etapa, y el Ministerio Público tiene su plazo para agotarla. O sea, vamos a esperar qué logra finalmente recabar el Ministerio Público, si logra o en qué plazo más bien, porque tengo plena confianza de que se logrará apresar al imputado principal. Pero no va a ser condenado aquí. Pues, sí, de seguro que no. César no va a ser condenado. Sí, no. La parte de él se dilucidará ya fuera del país, pero una parte del expediente va a quedar aquí, indudablemente. Eso es para otra persona, pero sí hay que decir, entiendo yo, que cuando usted habla de instrumentación de expedientes, ya nosotros en el código, o lo que nacimos con el Código Procesal Penal como abogados prácticamente, nosotros un poquito antes, establecimos la inexistencia del expediente como tal. Lo que hay es proceso, y el proceso implica ese conjunto de papeles amontonados uno encima de otro. Pero desde el punto de vista de lo que significa esa expresión, instrumentación, vamos a decir, si el proceso ha sido llevado acorde con las exigencias del tipo penal específico que se trata de proscribir a través de una investigación y luego de una formulación precisa de cargo y de acusación. Y respetando, me gustó mucho la acotación que haces del Código Procesal Penal, porque debemos subrayar respetando el principio de legalidad. Claro, claro. Que es un elemento de extrema importancia en eso que tú señalas del Código Procesal Penal, que todo se haya llevado a cabo en función de la ley. Entonces, ¿el Ministerio Público instrumentó bien? Claro, porque el Ministerio Público hizo 40 y tantos allanamientos. Para esos 40 y tantos allanamientos se hizo expedir de una orden jurisdiccional a esos fines. Sí. A esos fines. Hizo los levantamientos de lugares en el lugar de los hechos. Llenó las actas de inspección en algunos lugares o de allanamiento, llenó las actas de arresto, se hizo expedir previo a los arrestos, porque no se trataba de arrestos en flagrante delito, que es una excepción que hace, vamos a decir, el Código Procesal Penal en el artículo 224 para el arresto de la persona que se encuentren inmediatamente en la ocurrencia, en la comisión de un delito. Exactamente. Pero entonces, como no es el caso, se hizo expedir el Ministerio Público de las órdenes de allanamiento, los llevó ante el juez de la instrucción dentro del plazo que establece la Constitución de la República de 48 horas, le solicitó al juez de la instrucción la imposición de una medida de coerción. Entonces, desde el punto de vista de lo que significa instrumentalizar
un proceso, la instrumentalización del proceso se hizo acorde con las exigencias de la normativa procesal penal, se hizo bien. Ahora bien, el Ministerio Público no impone medidas de coerción. El Ministerio Público no sanciona ese ámbito. Eso le corresponde al juez. Usted le pide, el juez decide. Entonces, ¿qué le pidieron a todo el mundo? Prisión preventiva. ¿El juez le dio prisión preventiva a alguno? Sí, le otorgó la prisión preventiva a alguno, porque en contraposición con lo que pide el Ministerio Público, hay una carga de prueba que se llaman presupuestos, que implican que una persona, para que se le imponga una medida de coerción restrictiva de libertad, el juez tiene que valorar no solamente el supuesto fáctico de la comisión del tipo penal, o sea, los hechos que se le endilgan y las pruebas que hay para probar esos elementos, esos indicios, esas indicaciones que se hacen, sino que también debe verse de quién se trata. Si esa persona tiene arraigo laboral, si esa persona tiene arraigo social, si esa persona tiene arraigo económico, si esa persona tiene arraigo familiar y además si esa persona no reviste un peligro a la sociedad ni a las pruebas para el proceso. Claro. Por ejemplo, nosotros ninguno estamos vacunados contra el proceso penal. Cualquiera de nosotros pudiera ser sometido mañana a una medida de coerción. Pero usted, o usted, Franco, el más joven del grupo, o usted, Francisco, ¿ustedes no tienen presupuesto de arraigo? Claro que sí. Mire, su solo, ¿cómo podríamos decir? Su sola su solvencia moral, su vida su profesional en el país. Su histórico. Su historia. Ese histórico que usted tiene, eso es un presupuesto a tomar en consideración. Lo que establece la norma es que lo que se privilegia es la libertad. La prisión es una excepción. Así es. Y por vías de consecuencia, el juez parte de una libertad y el Ministerio Público con la carga probatoria y con el espectro que le vende de posibilidad al juez, claro está, que la puede comprar o no, de la posibilidad de que esa persona se constituya en un peligro para el desarrollo del proceso, en un peligro para lo que tiene que ver con los elementos de prueba que pueden ser afectados. En ese sentido, el juez puede ser convencido de que imponga la prisión preventiva, pero él debe partir de la libertad, que es lo que la Constitución dice. En el caso específico del proceso relacionado con la Odebrecht, los abogados de la defensa han estado incidentando sistemáticamente el proceso. ¿Está dentro de sus derechos? ¿Es legal? ¿Es normal que eso ocurra? ¿O se trata de una táctica para dilatar el proceso y desacreditarlo? Bueno, ¿usted quiere decir algo, Frank? Sí, yo creo que por lo menos en este último, ya en la etapa procesal que nos encontramos ahora, que es en el juicio de fondo, se han visto ya forzados a caer en los últimos incidentes que le quedaban, que eran recusar a algunos de los jueces, alegando en este caso supuestas vinculaciones políticas y demás. Ya ha sido juzgado, por ejemplo, por el propio Tribunal Constitucional, que el mero hecho de un historial político o experiencia política de un juzgador no delimita ni compromete de antemano su parcialidad o imparcialidad, y que eso no viola derechos fundamentales algunos. Lo que sí se debe demostrar de forma palpable es la incidencia de esa vinculación con la afectación del derecho fundamental. No hay un límite para los incidentes en un proceso como ese. Es que en un proceso puede surgir un incidente en el desarrollo del proceso en sí. Por ejemplo, en la deposición de un testigo, usted tiene, de conformidad con lo que establece la resolución 3869 para el manejo de los elementos probatorios, usted tiene una serie de ardides desde el punto de vista legal que puede utilizar tendente a la consecución de un fin dentro del proceso. Por ejemplo, usted puede objetar la presentación del testigo, usted puede objetar la formulación de preguntas. Una pregunta, una respuesta. Sí. Y eso en sí implica el surgimiento de pequeños incidentes que la misma norma dice cómo se solucionan. Los abogados de la defensa han insistido sistemáticamente que los derechos de sus defendidos han sido violados también sistemáticamente por el Ministerio Público en la preparación e instrumentalización del expediente. Pero vamos a hablar de ese tema cuando regresemos ya con la parte final del tema de esta noche. Sigan con nosotros en Edición Nocturna.